Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio estar aquí y vamos a cantar unas alabanzas. La presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Gócese delante del Señor en este momento y siempre. En la presencia del Señor con gratitud te adoraré de corazón. En la presencia del Señor con gratitud te adoraré. Alabanzas al Señor, Cristo, nombre sin igual. Desde la presencia del Señor, con gratitud y adoraré de corazón. Desde la presencia del Señor, con gratitud y alza tu voz, con júbilo, gloria y honra. Alabanzas al Señor, Cristo, nombre sin igual. En la presencia del Señor, y adórale de corazón. En la presencia del Señor, la gloria santo con júbilo, la gloria y honra y alabanzas al Señor, Cristo, nombre sin igual. Y alabanzas al Señor, Cristo, nombre sin igual. La gloria y honra, alabanzas al Señor, Cristo, nombre sin igual. Dar gloria y honra y alabanzas al Señor, Cristo, nombre sin igual. Dar gloria y honra y alabanzas al Señor, Cristo, nombre sin igual. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar.
sacrificio redentor que me lava, más blanco que la nieve, mi Cristo precioso sacrificio de amor. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava, más blanco que la nieve, mi Cristo precioso sacrificio redentor. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava, más blanco que la nieve, mi Cristo precioso sacrificio de amor. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava, más blanco que la nieve, mi Cristo precioso sacrificio de amor. Gracias, Señor, por este sacrificio de amor. Gracias, Señor, por este sacrificio de amor. Señor, quiero darte las gracias. Hoy, Señor, quiero darte las gracias, porque tú me invitaste a tu casa, me invitaste a tu mesa, a sentarme contigo, porque tú me invitaste a tu casa, me invitaste a tu mesa, a sentarme contigo. Hoy, Señor, quiero darte las gracias. Hoy, Señor, quiero darte las gracias, porque tú
invitaste a tu casa, me invitaste a tu mesa, a sentarme contigo, porque tú me invitaste a tu casa, me invitaste a tu mesa, a sentarme contigo. Gracias, Señor Jesús, me invitaste a tu casa, me invitaste a tu mesa. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque nos has invitado a tu casa y nos has invitado a tu mesa, Señor. Gracias, Señor, porque tú dijiste que tomáramos la Santa Cena y cada vez que nos reuniéramos para tomarla, tu palabra dice que estamos anunciando tu muerte. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro servicio y vamos a leer el Salmo 27, 127. Amén. Por favor, abra su Biblia. Abra su Biblia. En el Salmo 127. Ahí vamos a estar estudiando en este momento. Perdón, vamos a estar leyendo el Salmo 27. Este salmo tiene 5 versículos. Entonces vamos a leerlos. Salmo 127, el versículo 1. El versículo 1 tiene un título que dice: la prosperidad viene de Jehová. El versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. El versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. El versículo 3, 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. El último versículo lo vamos a leer la hermana Oralia y yo. Dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Mire qué precioso. Leámoslo otra vez, perdón, es que qué precioso dice: bienaventurado el varón, perdón, ahora soy yo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Mire qué precioso este salmo. Amén.
Este es el Salmo 127 que nos correspondió hoy. Amén. Entonces vamos a estar leyendo. Hoy vamos a estar hablando de lo que corresponde a lo que es Santa Cena. Fíjese que usted ya sabe que cada primer domingo de mes tenemos Santa Cena aquí en la iglesia. Y pues la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, hace su Santa Cena. Bueno, algunas la hacen cada domingo, o sea, cada semana. Otras iglesias pues lo hacen cada mes, como el caso de nosotros. Y así cada iglesia pues tendrá su tiempo para hacer el servicio de Santa Cena. Bien, entonces esta mañana que vamos a estar estudiando la Santa Cena, pues yo quisiera que usted buscara. Mire, hoy es el tema 1287. Este es el tema 1287 que se titula La Santa Cena, ¿verdad? Hoy es 7 de junio. Muy bien, por favor busque el libro de Juan, capítulo 6, versículos 50 al 55. Pero vamos a leer Juan 6, 50 en adelante. Amén. Dice ahí el versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. El versículo 51, Juan 6, 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Amén. Sí, con micrófono, hermana Oralia. El número 53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el último: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. De esto vamos a estar hablando en este momento, y usted se recuerda que yo le dije que preparara los elementos para tomar con nosotros la Santa Cena. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría para estudiar este tema. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en la que nos hemos reunido con el único propósito, Señor, de estudiar tu palabra, y especialmente también, Señor, para adorarte y bendecirte. Ese es nuestro propósito, adorarte y bendecirte, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos la iglesia de Cristo donde quiera que esté. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como ya habíamos anunciado, hoy nosotros celebramos lo que es la Santa Cena. Entonces, cuando hablamos de la Santa Cena, siempre preparamos los elementos que son el pan y el vino, ¿verdad? Y aquí, en estos pasajes que leímos en Juan 6:50 que el Señor mismo, o sea, Jesucristo mismo dijo: este es el pan que desciende del cielo.
refiriéndose a Él. Este es el pan que desciende del cielo para el que de Él coma no muera. Entonces, fíjese que como ya habían habido algunos acontecimientos, ¿verdad? Porque la gente prácticamente lo estaba siguiendo a Jesús solo porque les había dado pan, por ejemplo. En una ocasión lo quisieron hacer rey, solo porque les había dado pan. Y entonces yo quisiera que regresara su vista un poquito, digamos, solo mire, va a regresar ahí su vista a lo que es Marcos. Mire, vamos a hablar un poquito, siempre relacionado con lo que es el pan, pero acuérdese que el tema de la Santa Cena. Marcos 8:1. Fíjese que en Marcos 8:1 aquí hay un título, y este título dice alimentación de los 4,000. Fíjese pues, aquí dice en el versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión, versículo 2, Marcos 8:2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Fíjese que en este momento, o sea, a estas alturas, había mucha gente que había visto milagros de Jesús, había visto cómo Él había sanado, la gente había visto cómo había resucitado personas que habían muerto, y habían visto ya muchos milagros, y la gente se había, iba, gracias a Dios, tras de Jesús, ¿verdad? Pero entonces vemos que aquí dice que en el versículo 2, Marcos 8:2, que leímos, dice que Jesús dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces aquí lo que vemos es de que, póngale, ya tenía 3 días el Señor de estar hablando palabra de Dios, o sea, de su palabra, al pueblo que lo estaba siguiendo. Pero fíjese que cómo se da esta plática. Ahí, en esta plática dice, hablando, Marcos 8:3, dice Jesús, si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Fíjese, el versículo 4, Marcos 8:4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? Voy a repetir, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Fíjese que era una pregunta normal, porque yo quiero que nos imaginemos esa escena. Estaba la gran multitud. El Señor Jesús tenía 3 días de estar predicando. Y como ya era tarde, entonces dijo Jesús, bueno, yo no puedo despedirlos y que se vayan en ayunas, porque no vaya a ser que se desmayen en el camino. Y el mismo Señor les dice a ellos, mire, es que muchos de ellos han venido de lejos. Y uno de sus discípulos le dijo, Señor, versículo 4, ¿verdad? Marcos 8:4, Señor, pero ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Porque fíjese que había una gran multitud, habían 4,000 personas, pero estamos hablando de 4,000 hombres, sin contar a sus esposas y a sus hijos. Entonces fíjese que ahí ya estamos hablando de que ya no eran 4,000,
sino que eran, póngale, más 4,000 mujeres, serían 8,000. Póngale que tuvieran 2 hijos cada uno, serían 8,000. Y 8,000, 16,000. Mire, un aproximado de unos 15,000 personas habían ahí en ese momentito. Por eso dice ahí que el 8:4 que leímos dice, y sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Pero fíjense cómo el Señor Jesús les hace una pregunta a ellos. Y les dice, Marcos 8:5, dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Fíjense, Jesús les preguntó, ¿y cuántos panes tienen ustedes? 7 panes, Señor. Versículo 6, Marcos 8:6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Marcos siempre 8:7. Dice también, tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también que los pusiese delante. Dice el versículo 8, Marcos 8:8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Mire, habían llevado 7 peces, perdón, 7, sí. Habían llevado, miremos, regresemos un poquito aquí para ver. Versículo Marcos 8:5 dice, ¿cuántos panes llevas? Tienen. Mire aquí, hay 7 panes. Leamos el versículo 8:5 otra vez. Marcos 8:5 dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Y como dice más abajito, y habían también algunos peces que habían llevado. Pero el versículo que estamos viendo es el 8:8 y dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Mire ese milagro precioso de cómo Dios multiplicó esos 7 panes y unos pocos peces o pececillos. Y ya que habían comido, dice el versículo 9, Marcos 8:9, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Dicen como 4,000. Bueno, entonces póngale que aquí, de todos modos, era una gran cantidad. Yo había dicho, incluyendo a sus esposas y a sus hijos. Aunque aquí no lo dice, pues, pero como arriba dice que eran como 4,000 hombres. Entonces uno lo primero que se imagina es que el hombre no va a ir solo, sino que va a ir con su esposa y sus hijos. El asunto está que aquí, con 7 panes que llevaban, repartió a una gran multitud el Señor Jesús.